¿Me lo contás en un segundo? ¿Sí? No te vayas. Vamos a sumar a Carlos García, que es del Cuerpo Argentino de Rescate. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo te pregunto a vos. Va a haber un recital. Se estima que puede haber una concurrencia de 200.000 personas. Por tu cabeza, ¿qué pasa en cuanto a números de personas asignadas, digo, a la seguridad, al tema de defensa civil, primeros auxilios? ¿Qué imaginas? Bueno, lo primero que imagino, buenos días a la audiencia, es la capacidad de respuesta que tenga el municipio. Primero, eso se elabora en base a un plan de gestión de riesgo. ¿Qué es lo que incluye decir, bueno, qué capacidad de público podemos absorber frente a un evento que pueda tener un incidente? Más allá de todo lo previo que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Y todas las medidas previas. Pero bueno, imaginemos que pueda ocurrir algo que fallare. Muy bien. Sí. En ese caso, ¿con qué tengo que responder? Si falla el plan A, ¿con cuál es el B? Entonces, sí. Es decir, la capacidad de los hospitales... Me guardás un segundito porque hay un inconveniente del micrófono que ya lo empezamos a solucionar. Esto es muy importante lo que dice Carlos, ¿sí? Hay algo fundamental. Digo, para empezar a analizar el tema, ¿no? Primero la organización convencional, por tratarse de un concierto de música, por tratarse del Indio Solari y con la cantidad de gente que iba a asistir. Pero por otra parte, empezar a plantear hipótesis. Es decir, escenario 1. Si sucediera tal cosa, ¿cómo respondemos? Escenario 2. Si sucede algo, no dentro del predio, sino plantean varios escenarios, varias hipótesis de lo que puede pasar. Se debería. ¿No pasó acá? Se debería. No pasó acá. Yo desconozco los detalles, más allá de lo que han publicado los medios, pero está claro que la gestión de riesgo enfoca precisamente la prevención. O sea, eso es la gestión de riesgo. Trabajar sobre los potenciales escenarios para ver cuáles son las necesidades y luego ver con qué capacidades podemos responder. Entonces, a partir de ahí uno saca una conclusión. ¿Tengo suficientes hospitales? ¿Tengo suficientes ambulancias? ¿Puedo absorber tamaña cantidad de público? ¿Tengo medios de evacuación? ¿Sí? Más allá que luego la habilitación diga si las puertas son las adecuadas. Está calculado... Es manual esto que estás diciendo. Es básico. Es básico. Pero la realidad es que la mayoría de los recitales, nosotros cubrimos recitales del año 87. Sí. Yo pertenezco a una ONG, que es el Cuerpo Argentino de Rescate, dependiente de la Asociación Argentina de Prevención de Catástrofes. Hemos cubierto desde la Greenfield hasta la Renga en el autódromo. O sea, pasando por estadios más pequeños. Lo del Autódromo de La Plata. El Autódromo de La Plata. La misma empresa que organiza la Renga es la de la que organizó la Barría con otro nombre, donde hubo una víctima fatal. Sí, hay una joven que murió a los pocos días. Sí, hay una desgracia con la Renga y es que donde van siempre hay algún incidente que escapa a las manos de todos. O sea, que un imbécil entre una bengala y no lo hayan chequeado, la tire y justo le den en la garganta a otro pibe y lo mate. Sí, a ver, Carlos. Si me permitís, quería hacer una aclaración. Nosotros cubrimos a la Renga 2 veces en el Único de La Plata y una vez en el autódromo. Sí. Con el público jamás tuvimos ningún inconveniente. El único problema, valga la redundancia, que hubo fue con el agua. En el autódromo no hubo agua para la magnitud de gente que había. Y la gente venía desesperada prácticamente a robarnos los bidones de agua, pero por una necesidad de supervivencia. O sea, eso disparó todo. En la Renga que nosotros estuvimos, no generó un problema ni un incidente, pero sí un caos para nuestro puesto sanitario. Claro. Estaba absolutamente desbordada, no tuvimos un perímetro de seguridad adecuado. El personal de seguridad, cuando vio que se desbordaba, en lugar de protegernos, evacuaron todos. Las ambulancias hicieron exactamente lo mismo. Y nosotros consideramos que donde estábamos, porque estábamos en el medio del público, supuestamente en un perímetro adecuado, que dejó de serlo por el desborde, nos dejaron todos abandonados. Y nosotros como equipo de rescate tomamos la decisión de decir, no vamos a dejar esto aislado, no vamos a abandonar a este público, seguimos adelante. Ahora, perdona, en un predio tan grande como el de La Barría, con 200.000 asistentes a un recital del Indio, ¿cómo llegás al medio del campo? Sencillo. Si tenés a una persona desmayada o te están reportando que hay que atender a alguien, ¿cómo llegás a la mitad de ese predio? Es sencillo, segmentando el predio. Segmentando el predio. Vos no podés poner 200.000 personas en un cajón compactadas.
Yo te voy a dar un ejemplo. En el año 95 estábamos cubriendo en la ciudad de La Plata Soda Stereo. Era el aniversario de Soda. Sí. Estábamos montados en las viejas vallas que se construían en base a andamios con fenólicos al frente. Luego se reemplazaron por unas más modernas. Estábamos con un colega, más o menos de mi contextura física, ambos montados sobre el fenólico, tirando para sacar una persona del público. Era una mujer pequeñita y muy delgada. Y entre dos personas de mi contextura, por la presión del público, no la podíamos sacar. Es una densidad tal de público que vos una persona la levantan de atrás y la pasan por arriba del público y la mandan para el escenario para que lo saquen porque es la salida más rápida para llegar a los servicios. Vos. Claro, pero es para darte una dimensión de que a vos se te cae una billetera al piso y no la puedes agarrar. Olvídate. No te puedes agachar. Claro. Es lo que yo decía antes que vos llegabas, que la situación hasta donde es manejable son 4 personas por metro cuadrado y cuando hay entre 8 y 10 ya es inmanejable totalmente. Claro, lo que pasa es que eso no es rentable. Claro. Claro, o sea, lo de la Olavarría explica los 10 millones de dólares que se recaudaron. Si no hubieran sido 3, 4. Bueno, ¿qué han hecho en los últimos formatos, por ejemplo, tanto en River como en Vélez? Han dividido el estadio a la mitad, porque si recordamos a AC/DC cuando vino a Argentina, Stones y otras bandas, inclusive Soda cuando fue el último Me Verás Volver, el público fue completamente campo más las tribunas, ¿sí? Nosotros hemos estado en recitales en River, por ejemplo, cubriendo de Police o Arjona, por ejemplo, en Vélez, donde se divide el campo a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como tienen medio campo, en teoría la recaudación es menor, pero lo transforman en un VIP. Con lo cual, conclusión, terminan más, pero con la mitad de presión, porque el público que va a campo es la mitad. Claro, es simplemente preverlo, organizarlo. Sí, eso sería un factor, y volviendo a la pregunta que me hiciste para no dejarla colgada, respecto de la presión de la gente, no hay canales para poder llegar a la gente. Si vos en lugar de dejar un público en un cajón de 200.000 personas, colocás corredores transversales y longitudinales con suficiente estructura para aguantar la presión de la gente, no es lo mismo 50.000 personas en un grupo que yo accedo en, digamos, los 360 grados, que no poder llegar a 2 metros de distancia. Te propongo esto, sobre un mapa, sobre cómo está conformado este predio, ¿sí? Cómo está dispuesto, que podamos organizar un recital. ¿Qué tiene que tener esencialmente un predio? Los corredores, ¿por qué lugares? Enseguida lo vemos, ¿te parece? Sí, les propongo ahora visualizar, ¿sí?, lo que es el predio donde se llevó a cabo el recital de Olavarría. Y aquí tenemos claramente lo que es un predio extensísimo. Nos decía el intendente, cuando hablamos el viernes aquí a horas del recital, es un hallazgo de la productora, porque descubrió un lugar que fue reacondicionado, después veremos de qué manera fue reacondicionado, y que tiene estas características. A ver, Carlos, si nos ayudas. Vemos allí pequeñas torres. Son torres de iluminación y sonido. Así es. Vemos accesos, distintos ingresos, un estacionamiento. Ahora, ¿en qué lugar está contemplado eso que marcaba recién? Que existan, digamos, corredores para que puedan ingresar los rescatistas. Digo, ¿lo ves ahí vos? No, de hecho no está en ninguno. Eso es lo más grave. En ninguno de los recitales. En ninguno de los recitales que hemos cubierto nosotros hay corredor. El único corredor que encontrás es el que comunica el mangrullo, o sea que es la consola de sonidos, audio e iluminación, con el escenario. Es el único corredor que existe en todos. O sea, pero el que se coloca en la mitad o un poco más detrás. Sí, un poco menos de la mitad y apunta hacia el escenario, ahí hay un corredor. ¿Sí? Siempre está por cualquier problema de producción y de hecho personal de seguridad está dentro, estructuralmente están bien montados. La única vez que yo vi un corredor de esos colapsar fue cuando vino Yuya a la Argentina, bueno, los jóvenes no la conocerán, que colapsó y se estranguló. ¿Sí? Con lo cual quedó el escenario aislado para quienes operábamos abajo y terminamos trabajando en 2 equipos de manera individual. Eso fue en Vélez. Pero luego nunca vi una estructura de estas que colapse. Te pregunto, si es peligroso en un recital en el que en un campo de juego, ¿cuántas personas pueden entrar? ¿20.000? ¿20.000 personas? En un campo de juego. Digo, en el sector solamente del campo de juego, presenciando el recital, más allá de lo que ocupen las tribunas y las plataformas. 20.000 personas, 30.000. Depende del estadio, ¿sí? Pongamos un River. Sí, 30.000 personas. Digo, en este lugar,
donde se esperaban 150.000 y entraron 250.000 personas. Con ese mapa, con ese croquis que tenemos allí. Digo, ¿no es de imaginar que puede ocurrir lo peor? Digo, ninguno de los que participa y que previamente, a ver, yo lo asigno a Carlos García. Digo, Carlos, vas a ser uno de los responsables del grupo de rescate. Digo, ninguno objeta y dice, ¿esto es una locura meter 250.000 personas allí? A ver, nosotros hemos objetado dentro de los eventos, hemos puesto sugerencias, como por ejemplo montar previamente un triage para casos de que hubiera un evento masivo. ¿Qué es un triage? Un triage es un sistema de clasificación de víctimas en masa. Por ejemplo, cómo se procede frente a un cromañón, a un accidente de 11. Resumiendo, vos tenés dos víctimas y una ambulancia. ¿A quién saco primero? Bien, en ese concepto proyectarlo donde quieras y a la magnitud que quieras. Entonces, como yo tengo que determinar qué víctima tengo prioridad, entonces hay unos sistemas para clasificar. Muy bien, entonces nosotros, a cada recital que vamos, llevamos siempre un equipo de triage. Buscamos un sector aislado de todo el evento, calculando la caída inclusive del escenario, que se volteare, para que nosotros no quedáramos colapsados y tengamos capacidad de supervivencia para poder atender lo que pudiera haber. Las vías de escape, sí, no solo del pasaje, de las personas, de las ambulancias tiene que ser segura. En un evento en Luis Miguel, en Jeva, donde teníamos la ambulancia asignada, que era uno de los dos corredores de salida que teníamos, donde teníamos la ambulancia, hicieron sacar la ambulancia porque tenía que entrar el artista. Hablamos de 15.000 personas en Jeva. Sí, no más de 20.000. Yo no lo podía creer, pero tampoco tenía autoridad como para determinarlo. Yo no soy médico y no puedo estar... El responsable del operativo sí puede decir no. Por supuesto que sí. Bajo ningún punto de vista saco la ambulancia ahí. Por supuesto que sí. Y de hecho, el primer planteo es no la saques, ¿dónde está la ambulancia ahora? Y si teníamos un cuadro grave, había que llevarla en camilla a más de 500 metros. El incidente fue que una ambulancia no pudo salir y murió una persona que llevaban adentro, que colapsó la salida. Sinceramente, no lo recuerdo. Nosotros no estuvimos, porque estaría al tanto seguro, te lo garantizo. En los recitales que hemos cubierto hemos tenido la suerte de no haber perdido a ninguna persona, pero no quiero dignificar absolutamente nada. Tuvimos la suerte que no tuvimos esa fatalidad. Tener una persona que le ocurra un paro, tengamos en cuenta que una persona fallece cada 20 minutos en la Argentina por un PCR, un paro cardiorrespiratorio. O sea que se le podría agregar un tip de estrés quizás, pero es la denominada muerte súbita. Y en torno al estadio...